Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Torres, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este video corresponde a la materia de Estadística Inferencial 2, la cual es impartida por el profesor Juan Morales. Bien, los temas que abordaremos durante esta presentación son los temas relacionados con la unidad número 3, la cual lleva por nombre Análisis de Varianza. Bien, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es el análisis de varianza de un solo factor. Y vamos a empezar por ver una breve definición para ver de qué se trata este análisis. Bien, y dice, los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución Fisher o la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La propiedad número 1 dice que la distribución F no es simétrica. Y la propiedad número 2 dice que los valores de F no pueden ser negativos. Y por aquí tenemos una gráfica que ilustra estas propiedades. La propiedad dice que pues no es simétrica. Tenemos una distribución anormal. Y la otra propiedad nos dice que los valores de F no pueden ser negativos, tal y como lo muestran aquí, ¿no? Iniciamos a través del 0 y todos tienden a ser valores positivos, no hay valores para el lado negativo de la recta. Bien, pues esta es una de las propiedades que debe tener la distribución Fisher. Dice, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medidas poblacionales son iguales. Y pues esto lo representamos a través de esta ecuación, ¿no? Donde dice que la hipótesis nula plantea que las 3 medias poblacionales son iguales, ¿no? En este caso la media poblacional 1, la media poblacional 2 y la media poblacional 3 son iguales. Mientras que la hipótesis alterna o H1 plantea que las 3 o la cantidad de medias poblacionales pueden ser 3, 4, 5, el número que tengamos, todas van a ser diferentes, ¿no? Que la media poblacional 1 es diferente a la media poblacional 2 y la media poblacional 2 es diferente a la media poblacional 3 y así así sucesivamente. Dice que un valor P pequeño como 0.05 y usamos 0.05 como referencia porque es nuestro valor de significancia, ¿no? Pero cualquier punto como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que nosotros realicemos nuestro análisis de varianza, tenemos como valor P un valor pequeño, sí, pequeño tanto como 0.05 o menor a eso, pues automáticamente la hipótesis nula queda descartada, ¿no? Se rechaza y si aceptaríamos la hipótesis alterna. Pero bueno, ya lo explicaremos más adelante con un video, con un ejercicio. Dice que si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un número mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad, no rechaza la hipótesis nula de igualdades de medias. Bien, pues eso fue exactamente lo contrario que el anterior, ¿no? Con un valor pequeño la rechazas, con un valor grande pues puedes aceptar, ¿no? Puedes aceptar esa hipótesis nula. Bien. Dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor que utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Y aquí tenemos unos requisitos, que son los requisitos para el análisis de varianza. El requisito número 1 dice que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales.
Si tenemos alguna distribución anormal, pues entonces no podríamos realizar este análisis de varianza. El siguiente requisito nos dice que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Bueno, pues ya tenemos dos requisitos, ¿no? Distribuciones y varianzas aproximadamente iguales. Si hay una diferencia muy significativa entre estas, pues entonces tendríamos un resultado muy diferente a lo que esperamos, ¿no? O poco confiable. El requisito número 3 dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Y después dice que las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas de ninguna forma. Bien, y vamos a empezar por ver un ejemplo de mediciones de desaceleraciones del pecho en G, pues es una unidad de medida, en pruebas de choques de automóviles. Dice, las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda pues sería igual a producir 4.1 G. Desplomarse en una silla es igual a 10,1 G. Bajar un escalón 8,1 G. Bueno, eso es para comprender un poquito más el ejemplo que vamos a ver a continuación. Y el ejercicio dice lo siguiente: medidas de desaceleración del pecho en G en prueba de choques de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Y pues aquí tenemos una tabla con datos, una tabla con tres diferentes tipos de autos: un auto compacto, un auto pequeño, autos medianos y grandes. Y aquí tenemos 10 muestras, ¿no? Entonces para este ejercicio vamos a usar nuestro programa Minitab. Y yo ya tengo por aquí registrado los valores de este estudio. Tenemos un el espacio muestral de los 10 autos compactos, los 10 autos medianos y los 10 autos grandes. Bien, vamos a iniciar con hacer un análisis de la igualdad de las varianzas, que era uno de los principios, era uno de los requisitos que nos pedía, ¿verdad? Vamos a ir por esta parte de aquí, vamos a darle prueba de igualdad de las varianzas y vamos a hacerlo en columnas separadas y vamos a seleccionar los tres datos que tenemos. Vamos a revisar las opciones al 95%, vamos a dejarlo así. Ok. Y los resultados también, vamos a seleccionar los tres y vamos a darle OK. Bien, nos arrojó esta gráfica donde tenemos los graficados los tres tipos de autos. Tenemos si nos damos cuenta, la línea que representa los autos compactos es un poquito más grande que la que representa los autos medianos, y esta es todavía un poquito más grande que los autos grandes, grandes, perdón. Y por acá tenemos
el valor de P, que el valor de P es de 0.808. Si nosotros recordamos las propiedades de las que estábamos hablando al inicio de la presentación, dice que si el valor de P es tan pequeño que podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pero que si el valor de P es más grande que 0.05, que es el caso que tenemos aquí, no podemos rechazarla todavía, ¿no? Entonces sí, a pesar de que estamos mirando esta diferencia en las varianzas, pues entonces todavía, como tenemos un valor de P mayor a 0.05, que es 0.808, pues aún así no tenemos la evidencia o no podemos rechazar la hipótesis nula. Bien, ahora vamos a hacer el estudio del análisis de varianzas. Vamos a ir a estadística, otra vez nos vamos a ir a Nova y vamos a irnos con un solo factor. Ya que llegamos aquí, vamos a decirle que nos hagan en columnas separadas y pues vamos a poner las columnas que tenemos, las opciones que tenemos para hacer este análisis de varianza de un factor. Nos vamos a ir a hacer las opciones, bien, con un nivel de confianza del 95%. Aquí pues hablábamos de que la más usada es la Tukey, pero vamos a seleccionar todas: Fisher, Danen, HCU. La prueba vamos a darle OK. En las gráficas vamos a hacer vamos a decirle que nos haga el 3 en 1. Vamos a darle OK y vamos a presionar OK. Bien, aquí tenemos ya pues muchas gráficas. Vamos a intentar interpretarlas. Tenemos esta gráfica del residuo. Vemos que pues es una gráfica que nos está señalando que el comportamiento va de una forma normal alrededor de la línea de probabilidad. Por acá tenemos una gráfica ajustada y tenemos un histograma donde tenemos por aquí si hiciéramos la campana de Gauss, pues quedaría prácticamente una campana normal, una distribución normal. Bien, ahora vamos a ver aquí vamos a ver tenemos otra gráfica donde están marcando las tres opciones que teníamos, y por aquí tenemos esta prueba, que es el método HCU, donde nos muestra el análisis de cómo se están comportando los tres intervalos de valores, y nos dice que si un intervalo tiene 0 o tiene como punto final el 0, o sea, en el punto final, que eso corresponde a que las medias son significativamente diferentes. En el caso de los autos de la relación entre autos grandes y autos compactos, nos damos cuenta que esta termina en el punto 0. Entonces, para este caso podemos determinar que pues si tenemos una diferencia en cuestión a las varianzas. Pero vamos a ver qué nos dicen los otros métodos. Aquí tenemos el método Danet. Y este método, pues tenemos exactamente lo mismo que en los métodos anteriores, ¿no? Nada más que este método hace la comparación únicamente entre autos medianos y autos compactos, y el de autos grandes contra los autos compactos. Y tenemos una nota aquí que nos dice que si el intervalo no contiene a 0, esto corresponde a que
las medias son significativamente diferentes para el control de medias. Y nos damos cuenta de que en la relación de autos medianos contra autos compactos, y en el análisis aquí sí contiene 0, que no responde a la nota, no responde a la nota que tenemos acá. Pero en cuanto a autos grandes y autos compactos, sí tenemos esta gráfica o esta línea, que esta no incluye el 0, no contiene el 0. Entonces, por esta razón podemos determinar que este grupo de valores tienen medias significativamente diferentes. Bueno, dio un resultado muy similar al resultado anterior. Vamos a ver qué nos dice la prueba de Fisher. La prueba de Fisher hizo un análisis de las tres combinaciones: autos medianos contra autos compactos, autos grandes con autos compactos y autos grandes con autos medianos. Y aquí nos arroja gráficamente las líneas de cómo está esta distribución. Y tenemos su respectiva nota. Dice que si un intervalo no contiene el 0, corresponde a que las medidas son significativamente diferentes. Si tomamos en cuenta la primera gráfica, que corresponde a los autos medianos con los autos compactos, esta gráfica o esta recta sí contiene el número 0, que es el que cruza por aquí aproximadamente. Entonces no responde a esta afirmación. Si tomamos en cuenta esta última recta, que es la que corresponde a los autos grandes y los autos medianos, esa también toca 0, entonces no responde a la afirmación que tenemos aquí. Pero ahora, si nos enfocamos en la recta de medio que corresponde a los autos grandes con autos compactos, esta recta, esta gráfica no contiene el 0, no toca el 0. Entonces, por lo tanto, de manera general podemos decir que las medias poblacionales de este grupo de valores contienen tienen medias significativamente diferentes, que fue lo mismo que nos han dado como resultado las otras dos gráficas. Y por último tenemos la prueba de Tukey, que la prueba de Tukey nos arroja una comparación de las medidas entre los autos medianos con los autos compactos, autos grandes con autos compactos, autos grandes con los autos medianos. Y aquí tenemos cómo quedó gráficamente. Y tenemos su respectiva nota. Dice que si un intervalo no contiene el 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Y aquí tenemos una gráfica muy similar a la que analizamos anteriormente, donde el primer intervalo, que va de los autos medianos y de los autos compactos, esta sí contiene el 0, que es esta línea que usa por aquí, ¿no? Igual a el último intervalo de valores de entre autos grandes y autos medianos, esta también contiene 0. Sí, contiene 0, ¿no? Pasa por la recta. En la recta pasa por el número 0. Sin embargo, el intervalo de en medio, que es el intervalo que corresponde a los autos grandes con los autos compactos, este intervalo no contiene el número 0. Al contrario, la recta está inclinada hacia el lado positivo, el lado negativo de la recta. Entonces, en conclusión a todo esto, y creo que es una conclusión de manera unánime, podemos determinar que para este ejercicio, para este grupo de
de datos, las medias poblacionales son totalmente diferentes. Bien, ahora vamos a analizar otro ejercicio para seguir comprendiendo acerca de este tema. Y el siguiente ejercicio dice medición de lesiones en la cabeza en un choque de automóviles. Ok, medición de lesiones en la cabeza de un choque de automóviles. Bien, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bien, pues aquí tenemos un grupo de datos otra vez, los cuales vamos a someterlos al análisis para determinar que para ver si es cierto que tienen la misma media. Esto lo vamos a hacer ayudados otra vez en nuestro programa MITA. Bien, y yo ya tengo por aquí registrados esos valores en el programa. Vamos a hacer la misma dinámica que el ejercicio anterior. Tenemos los 10 valores para los autos compactos, los 10 valores para los autos medianos y los 10 valores para los autos grandes. Bien, vamos a empezar yéndonos a estadística. Vamos a irnos a nodo y vamos a ver a someter a prueba esta igualdad de varianzas. Que nos hagan columnas diferentes. Y vamos a compacto, mediano y grande, ok. Vamos a darle ok. Y por aquí tenemos una gráfica que nos representa cómo están las varianzas de estos autos, donde vemos que los autos grandes tenemos una gráfica que representada por un tramo bastante grande. Para el caso de las medianas, un poquito más pequeño, y lo mismo para el compacto. Entre el compacto y el mediano no se mira una diferencia significativa, pero en cuestión de las grandes, pues sí hay una diferencia muy significativa, ¿verdad? Pero aún así, si tomamos en cuenta el valor de P, que para este caso el valor de P nos dio de .173, y si recordamos estos principios en cuestión a esa distribución, nos decía que si el valor de P era mayor a .05, entonces no podíamos rechazar la hipótesis nula, que nos decía que las tres medias poblacionales eran iguales. Entonces, como tenemos, a pesar de lo que nos dice gráficamente, como tenemos un valor mayor a P, pues todavía no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las tres pueden ser iguales. Pero para salir de esta duda, pues vamos a hacer el análisis de varianza de un solo factor, que nos saquen en diferentes, y vamos a someter a análisis de los tres tamaños de autos diferentes. Nos veía un nivel de significancia de .05, entonces nuestro nivel de confianza va a quedar en que el 95% o .05. En este caso, aquí en este caso, pues vamos a hacer que nos haga todos otra vez para comparar los diferentes resultados por los diferentes métodos.
las gráficas otra vez que nos saca atrás en una. Ok, vamos a darle ok y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bien, aquí tenemos nuestra primera gráfica, la gráfica de residuos, que nos dice que pues tiene una distribución aparentemente normal, valores que se van interactuando arriba y abajo de la recta de probabilidad. Tenemos aquí un histograma. Aquí tenemos un histograma bastante anormal. Tenemos, si nosotros trazáramos la campana, pues no quedaría una campana completamente con una distribución normal. Pero vamos a ver lo que nos dicen los diferentes métodos de análisis, y vamos a empezar por este, que es el método HCU, y donde nos hizo los diferentes intervalos entre el compacto y el mediano, el intervalo entre el mediano y el compacto, y el intervalo entre el grande y el compacto. Y por aquí tenemos una nota que nos dice si un intervalo contiene a 0 o termina en ese punto 0, esto corresponde a que son medias poblacionales significativamente diferentes. Para este caso, en el caso anterior, el ejercicio anterior, nos dábamos cuenta de que pues una de ellas era la que no tenía 0 y las otras dos sí. Para este caso, los tres intervalos contienen 0. Eso significa que según el método HCU, este método nos dice que sí son totalmente diferentes. Las medidas poblacionales son muy diferentes. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los otros métodos. Aquí tenemos el método de Danen. Y el método de Danen nos hizo dos intervalos. El intervalo entre el mediano y el compacto, y el intervalo entre el grande y el compacto. Y tenemos también una nota que nos dice si un intervalo no contiene el 0 correspondiente a las medias, esto significa que las medias pues son totalmente diferentes, ¿no? Tenemos una media poblacional totalmente diferente. Y en este caso pues las dos medias sí contienen el 0. Entonces, como los dos intervalos contienen a 0, pues no podemos decir que son diferentes. Creo que hubo una confusión en el método anterior. El método anterior también nos decía que no, si no contenía 0, pues eran diferentes, pero si los tres contenían a 0, entonces según el método Danen y el método anterior HCU, pues eso gráficamente nos dice que no son diferentes, que son iguales. Pero bien, vamos a ver el método de Fisher, a ver qué es lo que nos indica. Y el método de Fisher nos hizo tres intervalos: el intervalo mediano y compacto, el intervalo grande y compacto, y el intervalo grande y mediano. Y tenemos aquí como restricción o como nota mandatoria que nos dice que si un intervalo no contiene el 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Pero si analizamos los tres intervalos y tomamos en cuenta que el 0 es esta línea que cruza por aquí, pues entonces pues sí podemos determinar que las tres intervalos contienen al valor 0. Entonces pues no podemos decir que son diferentes, ¿no? Podríamos determinar que las tres
que si tenemos una igualdad en cuanto a las medidas poblacionales. Bien, pero ahora vamos a ver qué nos dice el resultado que arrojó el método de Tukey. Y el método de Tukey también hizo tres intervalos: el intervalo entre los autos medianos y compactos, el intervalo entre los autos grandes y compactos y el intervalo entre los autos grandes y medianos. Bien, entonces tenemos también la nota que nos dice que si un intervalo no contiene el 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Pero los tres intervalos que tenemos graficados aquí, pues los tres intervalos contienen al valor 0 entre su recta. Esto significa que según todos los métodos que analizamos, pues todos los métodos determinaron lo mismo, ¿no? Que realmente para este grupo tienen la misma media en los tres casos. Por tal motivo, tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y para rechazar la hipótesis alterna. Bien, pues entonces de esta manera es como quedan resueltos estos dos ejercicios, donde al primer ejercicio aquí aceptamos la hipótesis alterna porque pues sí tenían medidas diferentes, medidas poblacionales diferentes en el caso de los tres autos, y en este caso sí quedó aceptada la hipótesis nula, donde determinamos que sí los tres valores, los tres tipos de autos tienen la misma media poblacional. Bien, entonces con eso finalizaríamos este tema. Vamos a pasar al siguiente tema, que ahora es análisis de varianza, pero ahora con dos factores. Bueno, pues como su nombre ya lo dice, el análisis de varianza de dos factores, pues es un tipo de análisis donde se va a ver la interacción entre dos factores diferentes. Tenemos diferentes factores por columna y diferentes factores por fila. Bien, entonces para comprender ese tema, pues hay algunos ejemplos, algunos ejercicios que vamos a resolver para ver más o menos de qué se trata. El primer ejercicio dice lo siguiente: mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utiliza una prueba de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 o nivel de significancia del 5%. Bien, y tenemos por aquí una tabla con los valores, con los datos. Esta tabla nos muestra dos tipos de automóviles: automóviles extranjeros y automóviles nacionales. Y para cada uno de estos tipos tenemos tres categorías diferentes: la categoría de un extranjero compacto, un extranjero mediano o un extranjero grande. Igualmente para otro tipo de automóvil, que es el tipo nacional, hay tres categorías también: el nacional compacto, el nacional mediano y el nacional grande. Cada uno de ellos tenemos un espacio muestral de tres automóviles. Y lo que vamos a ver, qué interacción hay entre estas dos factores, estas dos variables, que pues en este caso los factores son el tipo y el tamaño del automóvil. Bueno, para esto pues vamos a hacer uso de nuestro programa Minitab. Yo tengo por aquí ya estos valores establecidos y los hemos ordenado de esta manera. ¿Para qué? Para poder realizar el análisis. Para poder realizar este análisis vamos a ir aquí a estadística, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a ANOVA balanceado.
¿Por qué? Porque el espacio muestral para cada uno de los subgrupos pues es de la misma cantidad, ¿no? Si tuviéramos diferencias en cuestión al espacio muestral, pues entonces tendríamos que utilizar esta otra opción diferente, ¿no? Y por aquí pues vamos a las respuestas, que son las lesiones en la cabeza. No, a ver, aquí hay un problema, hay un error de Ed. No estamos evaluando las lesiones en la cabeza. Aquí estamos evaluando las esta palabra que me cuesta mucho pronunciar, vamos a ver, y desaceleraciones. Así nada más lo vamos a poner, bien. Bueno, un pequeño error de dedo. Desaceleraciones. Y en modelo vamos a poner los dos factores, que es el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y vamos a poner tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Vamos a ver las gráficas, al parecer todo se queda. O sea, que nos ponga una gráfica de residual, que nos ponga el 4 en 1. En las opciones, no movemos nada, todo se queda igual. Ok, vamos a presionar OK, y por aquí nos arrojó 4 gráficas de residuos. Tenemos la primera gráfica que nos dice que pues este grupo de datos mantiene una pues una distribución normal. Los datos son aleatorios con respecto a la recta de probabilidad. Por aquí tenemos otra recta ajustada. Aquí tenemos un histograma donde por aquí algo así quedaría la campana, y por acá tenemos una gráfica de control. Pero bien, vamos a ver los resultados, a ver qué es lo que nos arrojaron. Los resultados los vamos a encontrar por acá. Muy bien, dice que estamos evaluando el tipo de tamaño, de automóviles. Los factores son el tipo de automóvil versus el tamaño de los automóviles, ¿no? El nivel que alcanza 2, porque son dos tipos, extranjero y nacional, y en el caso del tamaño son tres tamaños diferentes, que es compacto, grande y mediano. Bien, tenemos un análisis de varianza para la desaceleración, perdón. Y aquí tenemos la respuesta que estamos buscando. Para el caso del tipo de automóvil, tenemos que hemos hablado que aquí tenemos el método de Fisher, la probabilidad de Fisher, pero que nosotros tomaríamos el valor de P. Y si recordamos, decíamos que cuando el valor de P da un número por abajo de 0.05, esto hacía que en automático que rechazáramos la hipótesis nula, ¿no? Que rechazamos la hipótesis nula. Y si este valor de P nos daba un valor por arriba del 0.05, pues no podíamos rechazarla. Tal vez no podríamos aceptarla, pero pues tampoco podríamos rechazarla aún. Entonces, este es un caso en el cual se rechazaría la hipótesis nula, porque tenemos un valor tan pequeño que está por abajo de este 0.05. Recordemos que la hipótesis nula nos dice que
las tres medias poblacionales son exactamente igual. Entonces, en el caso del tipo de automóvil, el tipo de automóvil nos dice que las tres medias no son igual. Bien, pero vamos a ver qué pasa con el tamaño de automóvil. El tamaño del automóvil nos arrojó un valor de P que es igual a 0.060. Tenemos un valor apenas arriba del 0.05, que es el límite para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso no podemos rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. No hay suficiente evidencia para aceptarla. En el último caso, que es el tipo de automóvil con el tamaño de automóvil, tenemos un valor de P muy alto, de 0.0717. Y entonces esto es un valor que se encuentra muy por arriba de ese 0.05, muy, muy arriba. Entonces la probabilidad en este caso nos dice que es de 71.7, que pues sería evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Pero bien, vamos a hacer otro análisis diferente. Y para esto nos vamos a ir aquí a estadística. Y nos vamos a ver analizar la interacción, ¿verdad? Pues sabemos cuáles son los factores, el tipo y el tamaño de automóvil. No vamos a ponerla aquí, vamos a presionar OK. Bien, esta es una de las gráficas que nos señaló que fue la que más me llamó la atención, que nos indica, ¿no?, cuál es esa interacción entre los dos factores, entre la media, aquí tenemos la media y aquí tenemos el tamaño del automóvil, y nuestros factores aquí están. Esta línea de aquí en azul representa los autos extranjeros, y esta línea de por acá representan los automóviles nacionales. Si nosotros analizamos esta línea, la que une entre los compactos y el grande, en los dos casos nos damos cuenta que son rectas completamente paralelas, que son rectas que así se prolonguen lo que determinemos prolongarlo, dependiendo de la cantidad de valores, nunca van a llegar a juntarse, nunca van a haber una interacción entre esos dos valores. Y lo mismo pasa para el otro caso, ¿no? El otro segmento de la recta también podremos determinar que son líneas paralelas. ¿Por qué? Porque en este caso también nunca se va a tocar una recta con la otra. Tal vez si no existiera esta unión, probablemente para acá sí en algún momento se unirían, pero pues hay una desviación de acuerdo al comportamiento que pues dice que no existe interacción entre tal cosa. Entonces así es como quedaría este ejercicio. Vamos a ver rápidamente qué nos dice el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio nos dice lesiones en la cabeza. Ahora sí, es lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C, que por sus siglas significan Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil. Bien, es un ejemplo muy similar al que vimos anteriormente, nada más que de hecho nuestros factores van a ser los mismos. Tenemos tamaños diferentes, tres tamaños diferentes y tres tipos de automóviles diferentes.
Entonces vamos a realizar este análisis para ver la interacción que existe entre unos, primero entre los tipos, después entre los tamaños y después la interacción entre tipos y tamaños. Bien, por aquí ya tengo voy a acomodarlo un poquito. Ajá, por aquí ya tengo ya establecidos los valores. Y pues vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a Nova y Nova balanceado. Aquí son las lesiones a la cabeza y nos pide primero el tipo de automóvil, nos pide que determinemos tamaño de automóvil y también nos pide la interacción entre los dos, entre el tipo de automóvil con el tamaño de los automóviles. Ajá, y por aquí en las opciones, ok, la gráfica vamos a poner las que nos hagan 4 en 1, no queremos tantas gráficas. Y ok, vamos a darle ok y vamos a ver qué es lo que nos arrojó. Bien, aquí tenemos la primera gráfica, que es la gráfica de residuos en la distribución de la probabilidad normal para los residuos. Pues vemos que es una distribución normal. Los números se van alternando entre la línea de la probabilidad, a excepción de este tal vez se alejó un poquito, pero de ahí en fuera pues todos los demás muestran una normalidad. Aquí tenemos la otra gráfica y aquí tenemos el histograma. En este histograma sí se mira bastante anormal, la campana no quedaría tan precisa. Y por aquí tenemos una gráfica de control donde aparentemente no hay ningún valor fuera de las especificaciones, fuera de los límites. Bien, pero ahora vamos a ver cuáles son los resultados que nos arrojó. Y aquí tenemos, ok, los factores, los dos factores que vamos a evaluar: el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, los niveles. En el caso de los automóviles son dos, que es extranjero y nacional, y para el caso del tamaño de automóvil hay tres diferentes tamaños de automóvil, que es compacto, grande y mediano. Bien, ahora esto es lo interesante. Aquí tenemos en primer lugar, bueno, todos tomando en cuenta el método de Fisher. Aquí tenemos el valor del método de Fisher, pero recordemos que lo que nos interesa es el valor de P, que este valor de P, una vez más, nos dice que si tenemos un valor de P por abajo del punto 0.5, pues con eso tenemos evidencia suficiente para ¿qué? Para rechazar la hipótesis nula. Pero si este valor está arriba de 0.05, que es nuestro valor, hubo un problema técnico. Bueno, vemos que si este valor estaba arriba de 0.5, que que es nuestro nivel de significancia, pues entonces no podíamos rechazar la hipótesis nula, que es nuestro caso. En el caso del factor del tamaño de automóvil, pues tenemos el valor de P de 0.655, un 65.5% de probabilidad. Y para el otro caso también tenemos el mismo escenario, tenemos 281, 28.1% de probabilidad. Entonces, para los tres, en esta ocasión, para los tres casos, en ninguno de ellos tenemos evidencia suficiente ni para aceptar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. En el caso anterior, el tipo de automóvil, pues sí pudimos rechazar la hipótesis nula,
y el tipo de automóvil sí nos dio de que eran diferentes las medidas poblacionales, pero en este caso no tenemos evidencia suficiente para ninguno de los tres casos. Bien, vamos a hacer la última gráfica de interacción, donde vamos a ver cómo interactúan, ¿no? Cómo interactúan estos dos factores. Y por aquí lo tenemos, el factor extranjero. Si hay una interacción con el tamaño del automóvil, ¿no? Caso muy diferente a lo que vivíamos en el ejercicio anterior, en el cual no había ninguna interacción entre estos dos factores, que era tamaño y tipo. Aquí sí podemos ver que la principal interacción está en ¿dónde? En el tamaño mediano. Entre más pequeño sea el auto, mayor es donde vamos a tener interacción. En el auto grande no, en el auto compacto puede que sí, puede que exista, pero entre más pequeño, más se parecen, más interactúan estos dos factores. Bien, entonces esa sería la forma de dar respuesta a este problema, y vamos a, pues así daríamos respuesta a esta unidad. Por último, vamos a pasar al tema de herramientas estadísticas implementadas al campo laboral. Bien, y pues como ya lo he dicho anteriormente, pues yo trabajo para una empresa médica, trabajo para el departamento de moldeo, y pues esta sección pues va a estar pues involucrada un tanto con el proceso de moldeo, y para eso pues traje este ejercicio ficticio de cómo podía utilizar estas herramientas dentro de mi área, dentro de mi departamento. Bien, dice defectos producidos por máquina, y se utiliza la cantidad de defectos registrados de 3 máquinas de moldeo por inyección incluidos en la siguiente tabla, y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones de medias iguales. Tal vez no está bien redactado, tal vez no es tan entendible, pero en realidad lo que quise decir es que vamos a analizar estas 3 máquinas para ver si la interacción entre ellos y si las medias poblacionales eran igual, para ver si sus capacidades son diferentes, o sea, son iguales. Que quiero decir con esto, pues que las 3 máquinas tienen una cantidad de defectos similar. Y bueno, para eso tengo ya estos datos aquí en mi programa Minitab, y vamos a hacer un análisis de dos factores. Nos vamos a ir a estadística, a Nova. Perdón, es desde un factor nada más. Y aquí vamos a poner a Arbor, vamos a poner a Angel y vamos a poner a Krauss-Maffei. Esto se va a quedar igual, 95%. Vamos a poner lo que nos haga todos los métodos. Ok. En las gráficas queremos unas 3 en 1, no queremos tantas gráficas. Eso se va a quedar igual, y vamos a darle OK. Vamos a ver qué es lo que nos arrojó. Bien, aquí tenemos la gráfica de residuos. Vemos inicialmente una línea de probabilidad que pues es una línea bastante normal. Los puntos se van alternando alrededor de ella. Por acá abajo tenemos un histograma. El histograma es un histograma también de una distribución normal. Podemos apreciar la campana que se hace de una manera perfecta. Pero bien, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok, aquí tenemos las tres medias poblacionales, y aquí tenemos en primer lugar el método de HSU.
el cual nos dice que si un intervalo toca 0 o tiene el 0 o termina en el 0, pues que las medidas son significativas, que significa que las medidas son significativamente diferentes. Pero aquí vemos que los tres intervalos, pues los tres tocan el 0. Vamos a ver qué nos dice Dunnett. Dunnett nos hizo dos intervalos entre Angel y Arbor y entre Krauss-Maffei y Arbor. Y nos dice lo siguiente, dice que si uno de los intervalos no hace contacto con 0, que esto significa que son medias significativamente diferentes. Pero nos podemos dar cuenta que las dos tocan 0. Eso quiere decir que puede ser posible que las medias poblacionales sí sean iguales. Pero bien, vamos a dar la oportunidad a Fisher a ver qué ha determinado la prueba Fisher. Aquí tenemos nos ha generado tres intervalos entre Angel y Arbor, entre Krauss-Maffei y Arbor y entre Krauss-Maffei y Angel. Y nos dice que si un intervalo no hace contacto con 0, que esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Pero este no es el caso. Los tres intervalos hacen contacto con el valor 0 que cruza en esta línea punteada que tenemos aquí. Bien, vamos a ver qué dice Tukey. Tukey dice: nos generó también tres intervalos entre Angel Arbor, un intervalo entre Krauss-Maffei Arbor y Krauss-Maffei Angel. Dice que si un intervalo no hace contacto con 0, que corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Y pues otra vez más nos los vuelven a confirmar, los tres intervalos hacen contacto con 0, lo que significa que muy probablemente estas tres máquinas tengan medidas poblacionales muy similares. Entonces, bien, pues esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido comprensible. Muchas gracias.